Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ¿Qué va? tal, Mabel? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien, bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? tranquilo? Sí, ¿Todo todo tranquilo, sí, requete contratareado, pero bueno, aquí estoy, llegué. en buena hora, en buena hora. Juanpi, bueno, vamos a hacerlo directo al grano. ¿Qué son o cómo se tratan los efluentes para poder conseguir un riego en agricultura? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Se ponen en práctica? Sí, 100%. La respuesta general es que sí. Lo primero es importante, digamos, entender que el 80% del agua dulce que se consume en el mundo la consume la industria o la agroindustria, sobre todo los riegos, no solo en forestaciones, sino en cultivos productivos. O sea, el 80% Ajá. del agua dulce se consume ahí. Otro 10% en la industria, en términos generales, y otro 10% en las sociedades o las urbes, ¿no? Entonces, pensar en que los efluentes tratados, tanto eventualmente industriales como los efluentes domésticos, puedan ser reutilizados como fuente de agua o recurso hídrico para la industria agropecuaria es 100% viable porque hay una demanda de agua extraordinaria comparativamente con la disponibilidad de efluente que hay, ¿no? Entonces, sí hay un carácter receptor muy fuerte desde la agroindustria. Ahora bien, ¿qué tipos de tratamiento hay que implementar? Claro. Los efluentes, por ejemplo, cloacales para ser utilizados en la irrigación. Bueno, esto depende de las normativas eventualmente que existan en cada una de las regiones. La Comunidad Europea hace muy pocos meses reglamentó en toda la comunidad determinadas prácticas seguras de uso de efluentes cloacales tratados para distintos tipos de irrigaciones. No es lo mismo, por ejemplo, irrigar un fruto o vamos a decir, por ejemplo, un cultivo como la papa que un cultivo de hoja como una lechuga, porque básicamente Ah, el contacto directo entre el producto y el efluente tratado es distinto. Entonces, esos escenarios, y es un caso bastante general, pero para ejemplificarlo, condicionan el nivel de tratamiento que se aplicará sobre uno o sobre el otro. Pero básicamente y conceptualmente lo que 100% tiene que estar garantizado en cualquier escenario es el control bacteriológico. El control bacteriológico tiene que ser absoluto y las prácticas utilizadas para abordar ese control tienen que ser tan robustas y tan efectivas como las disponibles en el mercado internacional. Ahora bien, existen otros factores que tienen que ver con qué otras cosas son necesarias en los cultivos. Los cultivos también consumen nutrientes en sí. forma de nitrógeno, de fósforo, y los efluentes domésticos tienen gran porcentaje de estos nutrientes que pueden aportar positivamente a justamente esos cultivos. Entonces, el control meticuloso de la cantidad de nutrientes que se vuelca sobre los cultivos también es un aspecto tremendamente importante a controlar, porque un exceso de nutrientes genera eutroficación de los medios y eso en definitiva viene en detrimento no solo de los medios acuáticos, sino también de los cultivos, ¿no? Ahora, yo te hago una pregunta, Juan Pablo. ¿Hay alguna diferencia entre el producto que se consume crudo, por ejemplo, la fruta, que también recibe un riego, a una verdura que tiene una etapa de cocción? ¿Hay alguna diferencia ahí entre lo que puede ser el riego específicamente o Mira, el contenido del fundamentalmente agua? en cuanto a las normas, esto es algo bastante, si bien que se aplica hace un montón de años, porque nosotros reutilizamos efluentes cloacales hace muchísimos años, aunque no querramos hacerlo, y esto es algo Ah, contra válido, porque o sea, o sea, el 100% de los, vamos a decir, el 100% de los efluentes cloacales de ciudades que no están sobre la costa vuelcan sus efluentes, valga la redundancia, en acuíferos o cauces superficiales que son utilizados para irrigación, aguas abajo de esa ciudad. Entonces esto es una práctica que venimos utilizando hace un montón de años, no es algo nuevo. Lo que ahora pasa es que, ok, queremos reglamentarlo para que esa práctica sea segura. Y en cuanto a eso, las diferencias de la normativa empiezan a aparecer en aspectos, sobre todo que tienen que ver con dos cosas. Primero, con si son verduras de hoja, fundamentalmente, que se consumen directamente y si el líquido que se está claro. utilizando para regarlo está en contacto directo con eso que se va a consumir en forma inmediata sin proceso de cocción, o cocción, digamos, que de alguna forma pasteurice, diríamos, ese alimento. Pero por otro lado, y el otro aspecto interesante tiene que ver con qué tanta agua absorbió ese Ese elemento producto. vital durante su vida de crecimiento, ¿no? Entonces, el carácter residual de determinados, no contaminantes, sino compuestos que vienen en el agua sobre los productos alimenticios,
también es un aspecto muy interesante. Ejemplo, que no tiene que ver con efluentes, tiene que ver con el arsénico. Que es bien amplio en provincia de Buenos Aires, grandes concentraciones de arsénico, producto de nuestras características geológicas. Ahora, se irrigan infinidad de cultivos con aguas con altos contenidos de arsénico, y ese arsénico es residual en muchas de las especies que son irrigadas con esas aguas, que son de tremenda calidad en cuanto a lo positivo, salvo, por ejemplo, que pueden tener arsénico fuera de la norma. Entonces, eso también las normativas lo controlan o lo reglamentan de alguna forma, ¿no? No solo tiene que ver con lo bacteriológico, sino también con otras sustancias. ¿Cuáles son los costos que implican y cuál es la posibilidad como para poder implementar este tipo de tratamiento específicamente? Mirá, desde el punto de vista de los costos de operación y de inversión, si uno quisiera implementar plantas de tratamiento que cumplen con las normativas vigentes, o sea, si esas plantas existiesen, que en muchos casos no existen, pero si esas plantas existiesen, el gap que hay entre el efluente dentro de especificación de vuelco, ¿no?, y el efluente a utilizar como agua cruda o agua de segundo uso para irrigación es mínimo. Es 100% viable desde el punto de vista económico, tanto en cuanto a la inversión como al costo de operación. El gap más fuerte existe en nuestro país, fundamentalmente en la región, con que en muchas zonas no existe ni la planta de tratamiento. Y esos efluentes están siendo volcados con un control bastante rudimentario. Entonces, desde ese efluente con un escaso nivel de tratamiento a un efluente apto para su utilización como recurso hídrico para uso agrícola, hay un gap ahí sí un poco más grande. Pero si estuviésemos en todos los casos cumpliendo las normativas de vuelco, el gap es tremendamente chico. Ahora, en el caso de Argentina, ¿esto está regularizado? Esto depende un poco de las provincias. Argentina es un país federal y cada una de las provincias de nuestro país tiene, digamos, sus reglamentaciones de vuelco y de reuso de efluentes. La provincia que tiene el camino más allanado y que tiene la historia más fuerte en materia de irrigación es Mendoza. Mendoza tiene una reglamentación de irrigación y de uso de efluentes para irrigación bastante interesante, y por el tipo de provincia y por el tipo de, digamos, de exposición a estrés hídrico que han tenido recurrentemente, son un caso testigo súper interesante para mirar en nuestro país para hacer uso de efluentes tanto cloacales como industriales. Gran porcentaje, por ejemplo, de los efluentes que producen mismos las vitivinícolas en distintos predios de Mendoza son utilizados dentro de los mismos predios para el cultivo, claramente con determinado nivel de tratamiento reglamentado y asegurado. Y no solo eso, lo que tiene también Mendoza, que está muy bueno, es un monitoreo por parte digamos, del Ministerio de Irrigación, que es quien rige y quien reglamenta como máxima autoridad hídrica en la provincia. Ellos tienen un monitoreo remoto realmente comparable con casi que lo que mejor hay en el mundo, con métricas en tiempo real de qué tipo de efluentes están volcando sobre qué acuíferos. Y eso es algo súper interesante. Son prácticas de trabajo sólidas y robustas que permitan fundamentalmente esto, ¿no?, viabilizar las prácticas de reuso. Bueno, que además, y vos estás poniéndole el tema y el ejemplo de Mendoza específicamente, de la manera que se arranca con lo que es la materia prima, después eso tiene un correlato en lo que es el producto final. Digo, en el caso de la vitivinicultura específicamente, ¿no? O sea, tenemos ahí la cadena completa. Sin lugar a dudas, digamos, toda la cadena de valor, pero sobre todo la primaria en ese sentido, y la calidad de esa materia prima a procesar, ejemplo, uva en este caso, hace a la calidad del producto final. Y Mendoza es un ejemplo simplemente, pero una provincia que lo tiene súper claro, lo tiene muy estudiado, y no solo eso, sino muy implementado. Es digno de pasear por Mendoza e interactuar con los representantes, tanto de organismos públicos como privados, que están activamente trabajando en esto, y insisto, no tienen nada que envidiarle a las mejores prácticas de reuso que podemos ver, por ejemplo, en Valencia, ciudad española que tiene también comité de agua de reuso desde hace cientos de años. En el caso de China, ¿se llevan adelante también este tipo de prácticas? Porque también China depende mucho de lo que es la misma producción agrícola, ¿no? Sí, China también tiene reglamentaciones. De hecho, hace algunos pocos años, lo que pasa con China es que son tantas personas que un cambio de reglamentación
por ejemplo, de vuelco de efluentes genera un cambio en la industria mundial, literalmente, porque imagínate que de un día para el otro, bueno, 6.000 millones de personas o 1.500 millones de personas tienen que pasar a tener, y bueno, eso cambia el paradigma también del tratamiento, pero sí, ellos tienen básicamente un desafío que es gigante, porque si bien el territorio es inmenso, la cantidad de habitantes que habitan ese territorio también es muy grande, y el desarrollo económico, y más el que ha visto China en las últimas décadas, fundamentalmente en la última, ha implicado que sus efluentes tengan un montón de otras cosas que antes no tenían, y la rigurosidad que ellos tienen que implementar sobre el tratamiento, no solo para reutilizarlo, sino para volcarlo sobre sus causas superficiales, es realmente alta. Fluence, por ejemplo, tiene un gran porcentaje de su operación en China justamente por esto, porque sus reglamentaciones de vuelco han cambiado en los últimos años y esto hace que sea necesario ir a tratar mucho más esos efluentes para que no impacten negativamente sobre el ambiente. Ellos tienen un desafío interesante, pero van detrás de ese desafío también sin descanso, ¿no? Bueno, porque además también, y esto no sé, pregunto, ¿no? Ha tenido un desarrollo, sobre todo en lo que es la parte industrial, específicamente muy, pero muy grande, más en este último tiempo. ¿Eso también tiene una incidencia con los mismos efluentes? Sin duda, digamos, la industria genera en cantidad de los efluentes, digamos, no el 10%, sino hay dos grandes actividades que generan efluentes que requieren su tratamiento. Una es la actividad doméstica, y segundo, la actividad industrial. Más o menos están emparejadas. El 50% viene de la actividad industrial, el 50% viene de la actividad doméstica. Ahora, la diferencia es que la carga de contaminantes que hay en esas corrientes provenientes de la actividad industrial son algo más complejas de las que vienen de la actividad doméstica. Entonces requieren un tratamiento más intensivo. ¿Esto qué quiere decir? Que un desarrollo más importante de la industria implica o requiere consecuentemente un desarrollo de la industria del tratamiento también que esté a la par. Entonces, todo desarrollo, y esto China es justamente por la concentración en el territorio, es un caso emblemático. O sea, no puede aparecer una industria determinada sin su tratamiento adecuado de efluentes o sin tener resueltos sus balances hídricos, porque condiciona drásticamente la actividad productiva de todo un territorio. Entonces sí tiene que ver la actividad industrial claramente e implica esto prácticas más rigurosas y eficientes en cuanto al tratamiento de esos efluentes industriales. Juan Pablo, un placer, hablar, te libero, tranquilo. No, un placer para mí también, Mabel, volver a hablar contigo y a disposición, como siempre, para conversar un rato con ustedes. Me parece sensacional, gracias, un beso. Muchísimas gracias, adiós, hasta luego. Por favor, adiós. Era Juan Pablo Camenzana, él es el gerente de desarrollo comercial de Fluence Corporation, aquí en la República Argentina.